mis queridos, bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube. Estoy aquí muy emocionada y un poquito nerviosa porque hoy les traigo un episodio por primera vez haciendo un Get Ready With Me with Storytime. Es decir, que yo me voy a arreglar para una grabación mientras les echo un cuento. Así que estoy preparándome para grabar otro episodio con mi gente maravillosa de Indoor Productions y ustedes me van a acompañar. ¿Qué les parece? Que lo disfruten. Bueno, les voy a contar una historia que para mis amigos latinoamericanos, venezolanos y especialmente mis amigos caraqueños quizás se van a sentir muy identificados. Yo nací y crecí toda mi vida en Caracas y yo vivía en una avenida bastante concurrida cerca de una zona no muy tan bonita en Caracas, cerca de Chapellín. Y bueno, cuando yo tenía como, no sé, 19 años quizás, ya mis hermanos se habían ido de la casa, vivían fuera del país. Entonces yo vivía con mi mamá y mi papá y en una de las... mi casa, imagínense que era como un jardín con varias casas alrededor. Y entonces en otra de las casas vivía una amiga. Pero mis papás se fueron de vacaciones a, no sé, Puerto La Cruz o Carúpano, no sé cómo es el cuento, no me acuerdo, eso no es importante. Y entonces yo me quedé sola. Y bueno, piensen que esto es, de nuevo, Caracas, alrededor del año 2002. No es una zona tan chévere. Estoy sola en una casa grande con mi amiga. Pero bueno, todo bien, no pasa nada, todo bien. Era de noche. Ella está en su casa, yo estoy en la mía. Buenas noches, me acuesto a dormir, apago las luces. No les voy a negar que no me daba un poquito de miedo, me daba un poquito de miedo. Pero, bueno, yo viví ahí toda mi vida, entonces es normal. Y entonces de repente, tipo 2 de la mañana, empezó a escuchar como un ruido en el jardín. Y entonces mi amiga que estaba, ella vivía como les dije, vivía en una de las casas que estaba ahí. Ella me llama por teléfono o me manda un mensaje. A ver, me manda un mensaje, me dice, ¿tú escuchaste eso? Y yo, sí, pensaba que me lo había imaginado. Y entonces... o sea, como que ella veía por su ventana y tú ves algo y yo me asomaba por la ventana. No, yo no veo nada. Y me asomaba por la otra ventana. ¿Prendo la luz? No prendas la luz. Entonces era como todo ese juego, ¿no? De prendo la luz, no prendo la luz. Le decimos al ladrón que... Porque en mi casa, a ver, todo el tiempo se metían. O sea, la manguera del jardín se la robaron todas las veces posibles. Más de una vez se robaron, me abrieron el carro y me robaron el radio, el reproductor. Una vez me trataron de robar una cámara. Cuando se dieron cuenta de que era de rollo, la dejaron a mitad de camino. Entonces que se metieran en el jardín era como una cosa normal en mi casa. Tú lo que no querías era estar en el camino del ladrón. Señor, entre usted, pase usted adelante, róbese lo que se tiene que robar y váyase. Pero no te le metas en el camino al ladrón. Entonces nosotras no sabíamos qué hacer. Si hacerle saber al ladrón que había gente en la casa para que no se fueran a meter dentro de la casa y solamente se robaran las cosas del jardín, o si fingir que no había nadie en la casa, ¿no? Entonces era, ¿tú qué piensas? No sé qué. Entonces mi amiga me dice, te voy a llamar a la casa para que suene el teléfono y tú atiendes. O sea, déjalo que suene 2 veces y atiendes para que el ladrón piense que hay alguien dentro de la casa y entonces se vaya. A todas estas ustedes se preguntarán, ¿por qué no llamaron a la policía? Bueno, esa pregunta, si tú eres de Venezuela del año 2002, no sé cómo están las cosas ahorita, pero si tú eres de Venezuela, tú sabrás que uno le tenía más miedo a la policía que al ladrón. Entonces, no llamábamos a la policía porque llamar a la policía era decirle a la policía que estábamos solas 2 mujeres en esa casa. Y eso representaba un peligro mayor. Entonces, llamar a la policía no era una opción. Y estamos hablando de nuevo del año 2000, yo creo que 2002, 2003. Entonces tampoco tanto así teléfonos y eso no era tan común. O sea, teníamos celulares, pero no era como ahorita con las redes sociales que uno podía postear un story y todo el mundo salía a tu defensa. Entonces, bueno, nuestra estrategia fue llamarnos por teléfono de casa a casa para que sonaran los teléfonos y el ladrón pensara que había gente en la casa. Eso, por supuesto que no funcionó. Seguíamos escuchando al ladrón o lo que nosotros no sabíamos qué era.
caminando por el jardín y nos asomábamos por la ventana, ella por su ventana, yo por mi ventana. Y bueno, y no sabíamos lo que estaba sucediendo. Eventualmente yo me escucho de nuevo un ruido, o sea, porque había que asomarse y te regresabas, asomabas y te regresabas. Y de repente veo, todavía no sabíamos si había alguien dentro de la casa. Escuchábamos ruidos, pero no habíamos visto a nadie. Pero de repente vimos la luz de una de las casas prenderse y la puerta de la casa abrirse. Ahí está. Y entonces no, solamente veíamos la luz desde afuera, en una reja. Entonces tú ves las luces con las rejas en el piso y todas ellas así las rejas abrirse. Confirmación de que efectivamente había alguien dentro de la casa. Y ahí fue que, bueno, nos cagamos demasiado porque, ahora sí estamos seguras de que hay alguien en la casa. ¿Y qué se puede estar queriendo llevar este señor? No lo sabemos. Entonces, bueno, en pánico, no nos podíamos encontrar porque para encontrarnos ella y yo, o sea, ella estaba en otra casa, no podíamos atravesar el jardín, eso no iba a suceder. Entonces, empezamos a lanzar cosas por la ventana, ¿no? Para, de nuevo, nuestra estrategia maravillosa de que el ladrón se asustara de que había gente y se fuera. Entonces empezamos a lanzar cosas como por la ventana para asustar al señor, o a los señores o a los chamos, porque también muchas veces se metían como chamitos a robarse la manguera. Entonces empezamos a lanzar cosas. En esta época yo tenía un perro, pero era un perro que no era cero guardián, entonces no existía que el perro ladrara. Además que si ustedes saben cómo hacer ladrar a un perro on command, me pueden echar el cuento porque yo la verdad es que no lo sé. Entonces eventualmente, bueno, el ruido para, no escuchamos más, la luz no se mueve más, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Mis papás no estaban, yo no sabía dónde era, qué es lo que estaba sucediendo allá abajo. Y entonces, eventualmente, cuando vemos que se prende la luz de otra de las casas, como la garita de vigilante, porque yo tenía una garita de vigilante donde no había vigilante, era como para espantar a la gente, que como se darán cuenta no servía para nada. Entonces se prende la garita de donde está el baño del vigilante. En ese momento sale una figura alta, flaca, caminando como normal, como si él estuviera en su casa. Y entonces mi amiga se le prende el bombillo y grita: ¡Pavarotti! Y se voltea el señor y dice: ¡Sí! ¿Qué hace usted aquí a esta hora? No, yo las vine a cuidar. Bueno, resulta que mi mamá había contratado al señor Pavarotti. El señor Pavarotti se llamaba Luciano y le decíamos Pavarotti por Luciano Pavarotti. Entonces mi mamá había contratado al señor Pavarotti para cuidarnos, pero ella se le olvidó el pequeño detalle de dejarnos saber que Pavarotti iba a estar en la casa. Entonces nosotros pasamos aproximadamente una hora pensando que había un ladrón en la casa cuando era el mismo señor que nos estaba cuidando. Y esas son las cosas que pasaban en Caracas en los años, no sé, 2000 o algo así. En mi casa siempre se metían, la verdad. O sea, ¿hay alguien que vive en Caracas o que viviera en Caracas en esa época que le hubiera pasado eso? Porque en mi casa se metían a cada rato. Una vez, en este mismo hilo de historia, yo vivía en una calle, esa misma calle era una calle que daba a la Cota 1000. Entonces ahí la gente iba a mucha velocidad. Bueno, yo no les puedo explicar la cantidad de choques que yo vi en esa calle. Una vez, yo tendría como 7 años, hubo un choque muy, muy fuerte. Toda mi familia salió a ver qué era el choque. Yo afortunadamente no salí. Después los cuentos son bastante gráficos, no se los voy a contar, pero la verdad es que fue bastante dramático el cuento. Creo que era una pareja que chocaron contra un faro, contra un poste de luz y bueno, salieron volando y no sé qué. Pero bueno, mi papá quería entre ayudar y bueno, ver y esperar a que llegara la ambulancia y todas esas cosas. Entonces, él se fue a ver qué es lo que estaba pasando. Mi mamá fue. Todo el mundo fue. ¿Y a quién dejaron en la casa sola? A mí, por supuesto. No sin antes decirme que se había muerto la persona del choque. Y decidieron dejarme en ese lugar sola, con todas esas ideas en la cabeza. Entonces, bueno, por supuesto yo, a los 7 años, sola en mi casa, me imaginaba que la persona del choque aparecía en mi casa y me jalaba los pies. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y la policía no llegaba la ambulancia. Y yo sola con esa oscuridad dentro de mi casa. Eventualmente logré llamar a mi papá,
¿Qué era que mi papá se había llevado? Imagínate tú, porque no había teléfonos. Entonces él lo que hizo fue llevarse el intercomunicador. No, el intercomunicador no, el teléfono inalámbrico, que yo me podía comunicar con él a través de la base del teléfono inalámbrico. Entonces él me dijo, si te pones muy nerviosa, tú me llamas por aquí. Y yo lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba. Finalmente me atendió y me dijo, ¿qué es lo que pasa? Y yo, no, papi, o sea, devuélvete porque yo estoy demasiado cagada. Pero bueno, había que esperar a que llegara la policía y la ambulancia, no sé qué. Y bueno, ese fue uno de los tantos choques que yo tuve que vivir en la historia de esa avenida que llegaba a la Cotamí. Vamos a ponerle un poquito de pintura de boca para cerrar esto, porque ya está siendo hora de grabar, pero está listo. Yo tengo muchas historias en mi casa y en Caracas de cuando era chiquita. Así que, bueno, si les gusta y quieren escuchar más de esas cosas... No, primero cuéntenme si esas cosas siguen pasando en Caracas. Y después, si quieren que les siga echando estos cuentos. Estoy lista, me voy a grabar. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.